Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder volver a saludarles después de un mes que dejé de subir contenido, de subir videos por asuntos netamente personales, pero muy contenta de regresar al canal, a compartir palabras del Señor, a compartir reflexiones que son aplicables a nuestras vidas diarias. Pero por más que sean aplicadas a nuestra vida diaria, eh, la intención es que seamos bendecidos, seamos ministrados por la palabra, seamos desafiados a ir por más, seamos desafiados a ir más profundo en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y entendiendo eso, que ese es el enfoque, que esa es la visión que tenemos que tener claro. Quiero compartir con ustedes hoy, después de, como ya dije, harto tiempo atrás, una reflexión que tiene por título la importancia de la visión. Sé que ya lo vieron en el título del video, así que pueden tener una pequeña pincelada de lo que vamos a abordar. Y vamos a estudiar o citar y sacar los ejes principales de tres pasajes de la Escritura. El primero de ellos es 1 Samuel capítulo 3, cuando el Señor, antes que llame a Samuel, ocurren cosas. Y esas cosas son que 1 Samuel capítulo 3 narra el comportamiento del sacerdote Elí. Dice que Elí estaba, cierto, en su aposento, descansando en un estado de quietud, en un estado de pasividad. Y ocurre que a causa de esa pasividad, sus ojos se estaban apagando. Es decir, el sacerdote Elí, el hombre que Dios había levantado para liderar al pueblo de Israel en temas espirituales, ya no tenía la visión clara, ya no tenía la visión completa de lo que Dios quería para él, de lo que Dios quería para el pueblo. Y aquí hay algo importante de notar. Cuando nosotros dejamos de estar enfocados en Dios, nuestra visión se apaga. Nuestra visión ya no es la misma. Nuestra visión ya no es clara. El panorama ya no lo vemos con claridad. Y no solamente nosotros corremos riesgo, sino que también el pueblo de Dios corre riesgo. ¿Por qué? Porque no hay dirección. ¿Por qué? Porque no hay instrucción de Dios, no hay claridad, no hay voz entre el pueblo. Y esa voz recurrentemente la dan los ministros del Señor. Y no solamente dice que sus ojos se estaban oscureciendo, sino que también dice que la lámpara de Dios iba a ser apagada. Es decir, ya no iba a haber palabras, no iba a haber instrucción, no iba a haber indicaciones del Señor. Tan solo porque el sacerdote Elí ya no tenía la visión clara de lo que Dios quería para él, para el pueblo. Y Dios ve esa condición y levanta a otro que sí estaba dispuesto a poder levantarse y estar atento a la instrucción. Y aquí hay algo importante de notar. Nosotros, como nueva generación, como hombres y mujeres que le dijimos que sí al Señor, pese a un montón de cosas que hemos tenido que negarnos, que hemos tenido que renunciar, que hemos tenido que dejar todo por amor del Señor y su propósito, nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres que Dios levante antes de que sus lámparas se apaguen en nuestra generación. Y estoy más que segura que Dios lo está haciendo. Y para que Dios nos levante, ¿qué tenemos que hacer? Es estar en su presencia, porque 1 Samuel capítulo 3 no solamente enfoca lo que el sacerdote Elí estaba viviendo y el pueblo de Israel estaba viviendo, que era un estado de quietud, que era un estado de que no había visión, sino que también muestra lo que tiene que ocurrir para que Dios levante a otro que sí tenga la visión clara, que es estar en su presencia. Dice que Samuel dormía donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca.
Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios levantó a Samuel. Vemos la importancia que tiene el habitar en la presencia de Dios. Vemos la importancia que tiene el que nosotros como hijos del Señor, como ministros que el Señor está levantando, es estar constantemente estando en la presencia de Dios, porque ahí viene la revelación, porque ahí viene el propósito, porque ahí viene el rema de Dios, porque ahí viene lo que Dios quiere de nosotros y con su pueblo. Viene la instrucción, viene la voz del Señor, viene el encuentro con el Señor. Y es por eso que es importante que como iglesia del Señor tengamos la visión clara para poder saber cómo proceder, para poder saber cómo actuar y cómo conducirnos en el propósito de Dios y comenzar a accionar. Porque después que Dios llama a Samuel, le da la instrucción de cómo tenía que ejecutar y terminamos sabiendo que Samuel fue fiel profeta de Jehová en toda la tierra de Israel. Fiel profeta de Jehová. Si nosotros queremos ser ministros fieles, ministros competentes, ministros acabados en todo lo que Dios quiere para nosotros y para su iglesia, tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios, alineados al propósito, alineados a la instrucción del Señor para ser fieles ministros y tener la visión clara. Volviendo al título de la reflexión, la importancia de la visión. Y cuando nosotros tenemos la visión clara, vamos a recibir instrucción, revelación, la administración del Espíritu, en definitiva. Y eso quiere el Señor de nosotros en este tiempo. Eso quiere el Señor de la iglesia en este tiempo, que la iglesia esté atenta. Antes de que la lámpara se apague, que la iglesia esté atenta. Porque muchos a lo largo de los años han perdido la visión. Muchos a lo largo de los años han perdido el enfoque de lo que Dios quiere y ya no reciben instrucciones. Entonces, Dios está levantando a otros que sí estamos atentos a la visión, que sí estamos atentos a lo que Dios está hablando, así estamos atentos a cómo Dios se está moviendo. Dios quiere levantar a los Samueles de este tiempo, pero esos Samueles de este tiempo tienen que estar habitando siempre en la presencia de Dios para recibir la visión clara. Amén. Y entendiendo el estar en la presencia de Dios para poder recibir la instrucción, para poder recibir la visión y tener claro lo que Dios quiere, vamos también a ver otro ejemplo. Isaías capítulo 6. Cuando Dios llama a Isaías, dice que Isaías estaba en un tiempo de la presencia de Dios, estaba en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de consagración, en un tiempo de intimidad, en un tiempo en el que el Señor se le estaba revelando. Él ya estaba en el ejercicio del ministerio, pero estaba siempre ahí. Y no importa lo que nosotros estemos haciendo, no importa lo que nosotros estemos percibiendo, recibiendo, no importa lo que nosotros estemos haciendo en definitiva por la obra del Señor, siempre tenemos que estar constantemente en su presencia para poder tener la visión clara. Y dice que Isaías, estando en un día de la presencia de Dios, tiene el encuentro con el Señor. Dice que él estaba en el templo y ve al Señor sentado sobre su trono, en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo, y después tiene una visión maravillosa, con ángeles, con serafines, con seres vivientes, seres espirituales, que todos se movían a una, pero tan solo porque él estaba un día de su presencia. Y cuando él estaba en un día de su presencia, el Señor le permite ver el trono de Dios, alto y sublime, la majestad de Dios, por sobre cualquier cosa, la omnipotencia de Dios y la santidad de Dios, tan solo por estar en su presencia. Y eso que Isaías ve termina siendo en la antesala de lo que Dios quería para él y para el pueblo.
Recordemos que Isaías es uno de los grandes profetas de Dios que Dios levantó para poder ser la voz en el pueblo de Israel. La voz que daba indicaciones, que daba las directrices. Porque cuando nosotros tenemos la visión clara, automáticamente vamos a recibir la instrucción de Dios y vamos a recibir el cómo tenemos que ejecutarlo y cómo lo recibimos mediante la instrucción de Dios y cuál es esa instrucción, su voz. Una cosa lleva a la otra. Es como todo como se junta como en un embudo, todo se entrelaza y termina siendo que nosotros tenemos la visión clara de cómo tenemos que movernos, de cómo tenemos que actuar, de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que direccionarnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere eso de nosotros, quiere generar esa relación, ese encuentro constante, esa necesidad de poder ser dirigidos para saber cómo proceder y cómo ejecutar lo que Dios nos dio. Amén. Y lo último que vamos a ver. Ya hablamos de que por causa del estado de quietud de Elí, Dios levanta a un hombre que estaba en su presencia, que estaba en intimidad y que termina siendo fiel profeta de Jehová. Dijimos que también estando en la presencia de Dios, Dios nos aclara la visión, nos da instrucciones de cómo actuar, de cómo ejecutar, de cómo movernos. Y nos hace ver su esencia, nos hace ver su persona, nos hace ver aspectos importantes de su naturaleza, como lo hizo con Isaías, para que también él pudiera moverse en pos del propósito de Dios y ser su voz en medio de una generación, en medio del pueblo de Dios. Y también vamos a ver otra historia para sacar una aplicación. Vamos a ver la historia de Juan capítulo 9, cuando el Señor se encuentra con un ciego de nacimiento y le da la vista. Este ciego estaba haciendo, ¿cierto?, junto al camino, ¿cierto? Y el Señor lo ve y hace un milagro un poco inusual, porque unta sus ojos con barro, ¿cierto? Lo manda a lavarse a un estanque. Y el hombre recibe la vista, y no solamente recibe la vista en lo natural, sino que también recibe la visión de quién Dios es, de quién Jesús es. ¿Por qué? Porque termina teniendo una relación y un encuentro visualmente con Dios, con Jesús, después de que este hombre recibe, ¿cierto?, la sanidad. ¿Y qué es lo que podemos extraer de eso? Que no solamente nosotros tenemos que tener nuestro sentido corporal activo, sino que también nuestro sentido espiritual abierto. Una cosa es la vista y otra cosa es la visión. Ser entendidos en la visión. Es ser entendidos en lo que Dios quiere para nosotros, ser entendidos en lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando este hombre recibe la vista, no solamente recibe la vista, sino que recibe la visión del propósito de Dios. Recibe la visión de cómo tenía que moverse, qué tenía que hacer, que era propagar, en resumen, lo que Dios había hecho con su vida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que reciben algo del Señor, o que recibían algo del Señor en aquellos años, siempre masificaban la palabra y lo que Dios había hecho. Entonces, cuando ese hombre tenía la visión, propaga lo que Dios había hecho con él. Y acto seguido, después de eso, se encuentra con Jesús. De nuevo. Ya no en un estado de no tener visión en lo físico, sino que ya teniendo visión en lo físico, en lo espiritual. Y se encuentra con Jesús. Aparece Jesús a la escena. Y le recuerda lo que había hecho. Y este hombre le dice, Señor,
¿quién es ese hombre que me recobró la vista para que yo crea en él? Y Jesús le dice, es el que habla contigo, el que tienes de frente. Y este hombre le dice, creo, Señor, y adoro. Cuando nosotros tenemos la visión clara, cuando nosotros tenemos la visión amplia del propósito, de lo que Dios quiere, cómo Dios nos quiere mover, qué es lo que Dios quiere hacer, nos movemos y adoramos. Levantamos adoración, levantamos alabanza y propagamos lo que Dios quiere que propaguemos, que eso son sus maravillas, son sus obras, es el propósito. Y eso tiene que tener la iglesia claro en este tiempo. La iglesia tiene que saber lo importante que es que podamos propagar el evangelio, que podamos extender el reino de Dios, que podamos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros y a nosotros. Y de esa manera, que el Señor se lleve la gloria. Pero para eso necesitamos tener la visión clara. Hoy día te quiero invitar a eso, a que analices tu vida y digas, Señor, aclárame la visión. Ya seas ministro, o seas hermano común, hijo, hija de Dios, ministro del Señor. Que tengamos la mente, que tengamos en nuestra mente la importancia de tener una buena visión, una visión amplia, clara de lo que Dios quiere con nosotros y en nosotros. Porque vamos a poder ser capaces de accionar y de llevar a cabo todo el propósito que Dios diseñó para nosotros. No solamente de manera individual, sino que como iglesia. Amén. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que esta reflexión te sea de edificación. Y espero nos podamos reencontrar en un próximo video. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.